En el frente externo, sobre todo en la relación con los Estados Unidos, Calles intentó volver a las posiciones de Carranza, que no eran otras más que el apego a la Constitución. En la Cámara se discuten varios proyectos reglamentarios sobre petróleo. Las compañías extranjeras se oponen a cualquiera de ellos. Un año después, rotas las relaciones entre el gobierno mexicano y las empresas petroleras, se expide el reglamento. El 10 de noviembre de 1926, The New York Times anuncia que la ruptura con México ha llegado. En enero de 1927, el gobierno cancela permisos a las compañías petroleras remisas a cumplir con la nueva ley. Pero Calles comprendió que no podía, en sus circunstancias, aplicar estrictamente la ley petrolera. La Corte concede amparo a varias compañías. A fines de octubre del 29, llega Dwight Morrow, el nuevo embajador. De golpe y porrazo, Morrow se colocó en el centro de la vida económica y política de México. En el conflicto petrolero, medió con Calles para reformar los artículos más delicados de la ley petrolera. Y como gesto de buena voluntad, gestionó la visita a México de Charles Lindbergh, el famoso piloto que en su Spirit of St. Louis había cruzado por vez primera el Atlántico. ¿Había perdido Calles la partida? De ninguna manera. En 1927, México sufría la caída vertical en los precios internacionales de sus principales productos y una gravísima crisis interna, el conflicto religioso. Calles debió considerar que México corría el riesgo de perder territorio. En la cuestión petrolera, sería distinto tratar con un gobierno norteamericano posterior a la crisis del 29 que con uno colocado en el ápice de la prepotencia y la fuerza. Pero Calles, como estadista, ganó cosas más importantes, quizá, que la batalla del petróleo. Frente a México, al menos, hizo que Estados Unidos abandonara la amenaza de invasión y redujo la dureza y la histeria en la diplomacia norteamericana. Ganó hasta donde podía ganar. El complejísimo periodo presidencial de Calles tuvo otros muchos protagonistas políticos: los generales, los cromistas, los agraristas, los gabinetes. Había 8,000 partidos políticos. Las luchas políticas tejieron una madeja casi indescifrable en todos los niveles: nacional, estatal y local. Pactos, rompimientos, amenazas, enfrentamientos, campañas, peculados, balaceras, motines. La vida política de México rebasaba violentamente los ámbitos formales del Parlamento, las reuniones de gabinete o la prensa, y se colaba a las cantinas, los burdeles y los casinos. Con las palabras, las acciones o las pistolas, todos alimentaban el México bronco. A falta de instituciones políticas que democráticamente o no resolvieran el problema de la sucesión presidencial de modo pacífico o legítimo, el país estaba condenado a una violencia bianual.
Para colmo, en 1926, todo presagiaba la vuelta de Obregón y el sacrificio del lema maderista que había iniciado la revolución. Cualquier cosa podía pasar después del asesinato de Obregón el 17 de julio de 1928. Calles conservó la cabeza fría. Nunca como entonces brillaron sus prendas específicas: la severidad, la reflexión, la entereza de carácter. Cada paso que dio tuvo un toque de sabiduría. Alas y plomo, decía Antonio Caso, son las prendas de todo hombre cabal. Alas y plomo caracterizaron a Calles en ese momento delicadísimo del país, porque además de maniobrar con autoridad y destreza, discurrió que era el momento preciso para introducir una gran reforma política. Para presentarla, escogió su informe final el 1 de septiembre. En él condena definitivamente al reeleccionismo. Calles finca su nuevo proyecto diciendo: México tiene la gran oportunidad de pasar de una vez por todas de la condición histórica de país de un hombre a la de nación de instituciones y leyes. También propone la apertura política a las derechas. La reacción podía significar una tendencia moderadora, ya que no ponía en peligro el predominio de una revolución que había triunfado en las conciencias. Su siguiente acierto fue el favorecer la elección de Emilio Portes Gil como presidente interino. Portes Gil, abogado tamaulipeco, era un político joven pero experimentado, con una base propia de poder, un prestigio de hombre radical sin ligas con el callismo, pero tampoco obregonista puro. Además, era un enemigo acérrimo del influyentísimo líder obrero Luis Napoleón Morones. Su periodo cubriría del 1 de diciembre de 1928 al 5 de febrero de 1930. Portes Gil puso fin a la guerra con la Iglesia, concedió la autonomía universitaria, incrementó el reparto agrario e instaló la Comisión Obrero-Patronal. A los pocos días de la toma de posesión, Morones rompió lanzas contra Portes Gil. Desde ese instante, el movimiento obrero pasaría por un vaivén de desintegración moronista, integración lombardista, ajustando sus cuentas internamente, casi sin ligas o influencias en la esfera del poder. Una vez solucionado el problema de interinato, Calles puso alas a su gran proyecto institucional, la creación del Partido Nacional Revolucionario, que detendría la disgregación del grupo en el poder y lograría que la sucesión política se hiciese de modo pacífico. Muy pronto, Calles se da cuenta de que su sitio no está en el trabajo político, sino en una especie de silla arbitral. El 8 de diciembre de 1928 deja la presidencia del comité organizador del PNR. Durante la primera convención del Partido Nacional Revolucionario para nominar al nuevo candidato presidencial, el partido une fuerzas, diseña estatutos centralistas y elabora una ideología abierta y no clasista. Su siguiente acierto fue el favorecer al nuevo candidato, un viejo revolucionario, el ingeniero michoacano Pascual Ortiz Rubio.
Aunque había sido maderista, constitucionalista y constituyente, Ortiz Rubio había permanecido fuera del país largos años y carecía de toda base política propia. Otro candidato oficial posible es Aarón Sáenz. La competencia se entabla en el seno del PNR. A última hora, Calles la inclina por Ortiz Rubio, pero el verdadero triunfador era el Partido Nacional Revolucionario. No obstante, las cosas no iban a caminar sobre ruedas. En esos mismos días estalla la rebelión encabezada por Gonzalo Escobar. Las fuerzas federales sofocan la rebelión. Para Calles y su proyecto de institucionalización fue una victoria notable. No solo triunfaba por la razón, sino por la fuerza. Es, como nunca antes, el hombre fuerte de México. El único candidato de oposición en 1928 era José Vasconcelos. Intentaba volver a las raíces democráticas y maderistas de la revolución. Toda una generación estudiantil siguió sus pasos. La lucha política se centraba en las campañas de Vasconcelos y Ortiz Rubio. En ellas, el Partido Nacional Revolucionario hizo sus primeros pininos en tecnología electoral. En noviembre de 1929, Pascual Ortiz Rubio es declarado triunfador de unas elecciones que con toda probabilidad perdió. Toda clase de chistes circularían al poco tiempo sobre la debilidad del hombre presidente a quien se apodaba el Nopalito. Desde la casa en la colonia Anzures, donde vivía Calles, se veía el castillo de Chapultepec y la gente comenzó a maliciar. Allí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. La conseja popular no era del todo justa. El que mandaba vivía enfrente, pero Ortiz Rubio no se dejaría mandar. El mismo Ortiz Rubio explicó las circunstancias. Tenía que proceder de acuerdo con Calles, dueño de la situación, o rompía con él abiertamente, entrando en una lucha de graves consecuencias. Comprendí que los dos caminos eran malos, pero el que provocaría menos agitaciones armadas, tan perjudiciales para el país, era el primero, y me decidí a seguirlo. Es natural que en sus memorias, Ortiz Rubio se refiriese con amargura a la dictadura poco disimulada de Calles. Pero debajo de la inestable, en apariencia caótica superficie de la política, el país había avanzado hacia la vida institucional. La no reelección se había establecido en forma definitiva. Y aunque el que mandaba vivía enfrente, no lo hacía de modo directo, como un tirano. Gobernaba en un marco de gran tolerancia ideológica y a través de una institución, el PNR, que en menos de 4 años habría logrado su consolidación y predominio sobre la vida parlamentaria, electoral y política del país. Había una enorme diferencia con el México bronco de los años 20, pero una gran distancia con respecto a la democracia. Ortiz Rubio renunció en septiembre de 1932. El nuevo presidente no fue un presidente, sino un administrador. Oriundo de Guaymas, como Calles, Abelardo Rodríguez había hecho una breve carrera militar hasta que la suerte le deparó una lotería, la segunda zona militar en Baja California Norte. Aprovechando la era de la prohibición en Estados Unidos, Abelardo Rodríguez había hecho una fortuna. En su periodo hubo avances administrativos, la creación del Departamento Agrario, la promulgación del Código Agrario y del salario mínimo, la creación de Nacional Financiera, la compañía Petromex, antecedente de Pemex, etc.
Desde su segundo matrimonio, el lugar preferido de Calles era la Quinta Las Palmas, en Cuernavaca. Una de las tácticas más socorridas de Calles fue la distancia física que solía tomar frente al poder. Desde sus retiros, Calles movía las piezas del tablero nacional. Calles tenía voz y voto en todos los ámbitos del gobierno. Pero a sus 57 años de edad, se siente agotado. Al revés de Porfirio Díaz, el paso del tiempo y el gusto por el poder no lo rejuvenecen. En noviembre de 1932, había muerto su segunda esposa de un cáncer penoso y agónico, dejándole 2 hijos y la melancólica certeza de que su vida no volvería a ser completa. Así, en plena gloria, se abría paso en él la idea de una hora cumplida, la suya y la de la revolución. La caballada electoral comenzó a alborotarse desde principios de 1933. Calles consintió que la lucha se polarizara en 2 bandos, los cardenistas y los pérez-treviñistas. El 7 de junio, el oráculo habló en favor de Cárdenas. Pérez Treviño tuvo que retirar su candidatura. Los historiadores han apuntado todo tipo de explicaciones sobre la elección de Cárdenas, desde la puramente personal, que atribuye la decisión a la influencia de Rodolfo Elías Calles sobre su padre, hasta la puramente impersonal, en la que el ascenso de las masas tuerce el brazo del jefe máximo. Pero quizás incidió un factor más digno que la conseja familiar o el cálculo de poder, la responsabilidad. Aunque Calles intuía que Cárdenas podía no serle incondicional, sabía también que era el más cuajado del elenco revolucionario. A sabiendas de los riesgos, optó por una sucesión dinámica. Prefería el riesgo y la apertura a la inmovilidad. Al tomar posesión de la presidencia en diciembre de 1934, imperceptiblemente, Cárdenas había logrado limitar de entrada el poder de Calles. Un año y meses más tarde, Calles fue desterrado. En San Diego, California, el expresidente vivió 5 años. El exilio pronunció aún más sus rasgos de gravedad, melancolía y estoicismo, pero el entorno californiano lo animaba. Vasconcelos recordaba: reanudamos nuestra amistad en el destierro. Calles me dijo: usted es el hombre que más ataques me ha lanzado, haciendo burla hasta de mi nombre al llamarme la Plutarca. Pero si usted hubiera estado en mi lugar, en el gobierno, hubiera hecho lo que yo hice. No se podía hacer otra cosa para gobernar por encima de ese grupo de militares viles, ambiciosos, venales y cobardes. Y tal vez Calles tenía razón. En marzo de 1941, el presidente Ávila Camacho pensó que era el momento de la unidad nacional e invitó a Calles a regresar a México. Días después, Calles apareció en el balcón de Palacio Nacional junto a todos los expresidentes. Sus últimos años transcurrieron cultivando el jardín de su quinta Las Palomas. Allí fue el abrigo exitoso que en su juventud no pudo ser. No había rencor ni desasosiego en su alma, entre otras cosas porque había comenzado a creer en la existencia del alma. Aunque seguía hablando con entonaciones de maestro, no confía a nadie sus últimas reflexiones. ¿En qué pensaba durante sus largas y solitarias caminatas? A partir de mediados de 1941 hasta su muerte en octubre de 1945,
Calles acude religiosamente, una vez por semana, al Círculo de Investigaciones Metapsíquicas de México. Cabe conjeturar que en su vejez, el rostro simétrico y adusto de Calles se suavizó muchas veces y sonrió con indulgencia y piedad al contemplar las paradojas de su existencia. Quizá comprendió que no está en el hombre la posibilidad de reformar desde el origen. Y entonces, ante una mesa en las tinieblas, tomado de otras manos devotas e inquisitivas, descubrió la fe en la fe.